El proceso electoral que actualmente ya estamos viviendo está considerado el más grande de la historia. Casi 20,000 puestos de elección popular estarán en juego en un contexto nacional. Y de esos 20,000 puestos, lo que tenga que ver con senadurías, diputaciones locales y alcaldías será en materia también estatal. Por eso es importante ver cómo las autoridades, el órgano electoral sonorense está trabajando ya para organizar el proceso electoral 2023-2024. Por eso nos da mucho gusto recibir al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz Arbizu, a quien agradezco como siempre su disposición, siempre con apertura a los medios, y eso es muy importante, consejero. Bienvenido. Muchas gracias, Marco, por la invitación y un gusto estar aquí en su programa. Intenso el trabajo también en la parte de participación ciudadana, que ya lo vamos a abordar y lo vamos a tocar a fondo, eso que yo considero que es muy importante. Vamos con lo básico. ¿Cuándo inició el proceso electoral en Sonora y cuándo culmina? Según la ley, el proceso electoral inicia la primera semana de septiembre del año anterior al de la elección. Y tenemos entonces que en septiembre 8 de este año nosotros en el Consejo General del Instituto dimos formal inicio a través de la aprobación de dos acuerdos. Uno, donde se determina el inicio del proceso electoral 2023-24 a nivel local, y el otro con la aprobación de un calendario de actividades que son las que dan la secuencia de cada uno de los procesos que deberemos de hacer, tanto las autoridades, los partidos políticos, candidatos y candidatas, como la ciudadanía en general. Entonces, a partir del día 8 de septiembre de este año dimos formal inicio, y este concluirá una vez que las autoridades hayan sido electas o resueltas los juicios, claro, que se pongan o se determinen en contra de estas elecciones. Sí, la fecha límite vendría siendo el 15 de septiembre del 2024. Es correcto. Hasta entonces se tiene para que los órganos que imparten justicia electoral determinen o sentencien, ¿no? Si es que hay impugnaciones, si es que hay diferencias con el resultado que se dé en la jornada electoral, porque existe esa confusión, ¿no? Que termine el año electoral con el cierre de casillas y el cómputo, ¿no? En lo absoluto, ¿no? Es hasta esa fecha. ¿Cuántos cargos? Yo hablaba que en un contexto nacional son 20,000 puestos aproximadamente. En Sonora, ¿cuántos cargos de elección popular estarán en votación? En términos generales, debo decirle que son 1,262 cargos sujetos a votación popular, de los cuales en términos generales podemos hablar 21 de diputaciones de mayoría relativa, pero también hay 12 diputaciones de representación proporcional y 72 alcaldías. Y aquí, por ejemplo, los números más o menos globales, de las 72 alcaldías son 6 de mayores de 100,000 habitantes, entonces tienen una conformación en cuanto al número de regidurías distinta. Son 8 alcaldías medianas, le llamamos, que están entre 30,000 y 100,000 habitantes. Y por último, 58 alcaldías que tienen que ver con, por ejemplo, la presidencia, la sindicatura y 3 regidurías de mayoría relativa y 2 de representación proporcional. Entonces son en total 1,262 cargos que se eligen, más 38 que tenemos contemplados hasta el momento, que son regidurías étnicas, por lo que haría un total de hasta 1,300 cargos sujetos a la siguiente elección. Que se está trabajando, y en serio, para lograr la paridad en las regidurías étnicas, que ahí es otro proceso que ya abordaremos en un bloque completo, porque bueno, ahí ya es coordinarse con los usos y costumbres de las etnias, que son algunas de las que tenemos en nuestro estado, con posibilidad poblacional y administrativa de tener regidurías. Eso es muy importante. Hablábamos de las etapas del proceso electoral que arrancaron en el 2008. ¿Cuáles son estas etapas? La ley señala 3 etapas básicas, una que habla de la preparación de la jornada del proceso electoral. Y tiene que ver desde que se declara el formal inicio, esto es el día 8 de septiembre del 2023, y dice que concluye antes de la apertura de las casillas. Y aquí es muy importante recalcarle, porque eso lo estaremos haciendo durante todo el tiempo que dure el proceso electoral. El día de la jornada será el día 2 de junio del 2024. Entonces tenemos que esa etapa de preparación dura desde el 8 de septiembre hasta exactamente las 7:59 de la mañana, digamos, del día 2 de junio del 2024. La segunda etapa es en sí la jornada electoral, es decir, desde las 8 de la mañana del día 2 de junio del 2024 hasta que se cierran las casillas. Esa es la segunda etapa y dura un poco tiempo, pero es la más importante sin lugar a duda. Y por último, la tercera etapa, que tiene que ver con la de declaración de validez y cómputo de las elecciones. Es decir,
Una vez que se cierran las casillas, los consejos distritales electorales o consejos municipales electorales dicen quiénes son nuestras diputaciones, nuestros diputados o diputadas, y quiénes son nuestros ayuntamientos. Entonces, esas son las 3 etapas en general. Regresando a la etapa de preparación, que es en la que se está actualmente, ¿quiénes están participando? ¿Qué avances hasta el momento arroja como resultados? Pues de hecho dice que la ley señala inicia el día 8 de septiembre, pero nosotros lo empezamos casi un año antes de esa fecha, es decir, tenemos mucha preparación que hacer, pero formalmente, ¿qué implica? Se aprobaron 177 actividades globales, le vamos a decir, porque son un sinnúmero más de actividades. Pero dentro de esas 177 actividades tenemos que la mayoría son de preparación. Y, por ejemplo, nosotros ahorita ya iniciamos con ese calendario. Pero también tenemos una serie de actividades que tienen que ver con la paridad en las candidaturas, por ejemplo, que ya aprobamos acuerdos. Acabamos de aprobar las candidaturas independientes. Estamos determinando un presupuesto para la operación del proceso electoral. Y así son un sinfín de actividades que tienen que ver con la preparación del proceso electoral. Actualmente nosotros estamos en una etapa importante que tiene que ver, por ejemplo, con la conformación de los consejos distritales electorales y consejos municipales electorales, que a más tardar el día 10 de enero tendremos que tenerlos instalados. Son ellos quienes organizan las elecciones en los ayuntamientos y en las diputaciones. Entonces, van gradualmente a medida que avanza el calendario, a medida que avanza el tiempo, vamos realizando esas actividades. Estos consejos distritales y municipales, ¿cómo se van a integrar? ¿Quiénes van a formar parte de ellos? ¿Cómo se eligen? Sacamos una convocatoria que venció el día 15 de octubre del registro. El día de mañana estaremos aprobando la lista de personas que van a aspirar a hacer el examen, es decir, aquellos que cumplieron los requisitos, para que a más tardar el día 9 de diciembre nosotros designemos a las 582 personas que van a ser presidente o presidenta de los consejos distritales o municipales electorales, así como consejeras y consejeros. Y esto lo tendremos que hacer a través de un procedimiento que es la convocatoria que se lanzó, el registro, después hacemos un examen, valoración del currículum, entrevista y luego la designación. Son ciudadanos. Son ciudadanos. Son ciudadanos que no tienen que tener afiliación partidista. Así es, no deben de haber pertenencia. Es correcto, ese es uno de los tantos requisitos que dirá la convocatoria. Sí. ¿Qué función tiene cada? Ellos son los que organizan, por ejemplo, los que integran el Consejo Municipal Electoral, son los que organizan la elección municipal, son los que cuentan los votos después de la jornada electoral y son los que emiten la constancia de declaración de validez de una elección y dicen quién es la planilla ganadora. Sí, así nomás. Son el ciudadano trabajando para los ciudadanos en una fiesta que tiene que serlo, democrática, que es la jornada electoral. Me imagino que va a haber un curso, va a haber capacitación para los integrantes del Consejo, ¿no? Mucha capacitación y es constante. Una vez que ya se les designa, se empieza la preparación en cuanto a cursos de capacitación sobre capacitación sobre cada uno de los temas que tenemos. Entonces, a medida que va avanzando el proceso, los vamos capacitando en los temas que se van acercando conforme a la actividad que se va realizando. Entonces, tienen una capacitación constante y nosotros les hacemos evaluaciones a ellos. Claro, por supuesto. Luego, en esta etapa ya de la jornada electoral, es muy temprano, yo lo sé, deben de estar ahorita trabajando en la planeación, pero se piensa abrir más casillas que el pasado proceso electoral. ¿Se tiene entonces un número aproximado de ciudadanos que estarán participando en la organización como integrantes de estas casillas para el próximo proceso electoral? Comentarle que el proceso electoral pasado fueron 3.748 casillas las que se instalaron. En este proceso estamos previendo más de 3.800. Y tal y como lo señala la ley, nosotros tenemos un padrón de aproximadamente 2.239.000 personas en Sonora. De eso dice que en conjunto y en coordinación con el INE se va a notificar el 13% de esas personas del total, es decir, 290 y tantas mil personas se tendrían que notificar para que de ellas aproximadamente 32.000 sean las que integren esas casillas. Y son, vuelvo a lo que comentabas ahorita, Marco, ellos quienes cuentan los votos. Es la ciudadanía quien la integra, la casilla, y es quien cuenta los votos, quien firma las actas, quien los lleva a los consejos municipales, que también son ciudadanos. Es decir, es la ciudadanía la que organiza. Tu vecino, tu amigo, son 32.000, es toda una gran empresa la que se está preparando en estos momentos para la organización de la jornada electoral. ¿Cómo va el acercamiento en esta primera etapa con los partidos políticos? Es constante, cada una de las sesiones que tenemos son públicas y los partidos políticos integran el Consejo General del Instituto. Siempre los estamos informando, pero además tenemos reuniones constantes de trabajo con ellos para cada uno de los temas que vamos desarrollando. Y ahorita que lo mencionabas, en el aspecto presupuestal, por ejemplo, nosotros tenemos que hay que contratar a más de 2.500 personas aproximadamente para que nos ayuden a auxiliar, que nos auxilien
en la elaboración de la elección. Y es ahí también donde nosotros estamos informando constantemente a los partidos políticos y todos ellos son ciudadanos y ciudadanas que nos Claro, apoyan en la que organización. estarán. Vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar de las candidaturas independientes. ¿Cómo se define según el derecho electoral la candidatura independiente? ¿Cuántos candidatos independientes llegaron a ser elegidos en un puesto de elección popular en la pasada jornada electoral? ¿Es una real opción para el electorado, que eso es muy importante y muy válida? ¿Cómo andamos de requisitos para ser candidato independiente? Más adelante también la paridad de género en regiduras étnicas y claro, algo fundamental, que es el objetivo, uno de los objetivos principales del instituto, que es generar participación ciudadana, sin luchar contra el abstencionismo, y yo creo que eso es una responsabilidad de todos, no nomás de las autoridades electorales o de los partidos políticos, es de la ciudadanía en general. Pausa y volvemos. Seguimos en esta excelente conversación con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz Arbizu, quien agradezco siempre su disposición. Ya hablamos de las etapas del proceso electoral que ya inició el 8 de septiembre, del número de puestos que estarán eligiéndose de elección popular aquí en Sonora. Vamos a hablar de una figura, candidatura independiente, que se trabajó intensamente en su momento para que se lograra y se estableciera en el derecho electoral correspondiente. Empecemos con lo básico. ¿Cómo se define según el derecho electoral qué es un candidato independiente? ¿Cómo lo define el derecho? Hay una literatura que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ahí habla de que a lo que le denominamos candidatura independiente debería ser llamada candidatura ciudadana. Y esta es porque si se contempla cómo es que se definiría una candidatura independiente, es el derecho ciudadano de poder aspirar a un cargo público. ¿Por qué lo hace así? Porque tenemos la concepción nosotros de que únicamente se puede acceder a los cargos públicos a través de partidos políticos y esa es una concepción errónea. Correcto. Entonces, es el derecho que tiene un ciudadano o ciudadana de poder aspirar de manera directa a un cargo público sin necesidad de los partidos políticos. Y cuando no existía esta figura, ya existía inherentemente ese derecho, sin embargo no se podía materializar y era letra muerta por no existir la figura como tal de la candidatura independiente. Estamos de acuerdo, ¿no? En ese aspecto. ¿Desde cuándo en Sonora se cuenta con esta figura, consejero? ¿Y cuáles han sido las reformas o cambios a la que ha estado sujeta a lo largo de este tiempo? Fíjese que me gustaría aquí platicarle, y de hecho en ese mismo libro viene la historia de la candidatura independiente. En México la tenemos desde 1824, dice, y la divide en varias etapas de estudio. Que fue la primera constitución liberal vigente en México. En el Estado mexicano moderno, por así decirlo. Y fíjese que es hasta 1911 cuando se vuelve a hacer la reforma ya en el 17 de la Constitución, que sigue apareciendo la figura de candidatura independiente. Y no es sino hasta 1946 cuando la derogan. Ahí es cuando la quitan porque ya empieza a aparecer la predominancia, digamos, de los partidos políticos. En 2007, a nivel nacional, se retoma esa figura ya con litigios. Si recordamos nosotros cuando el señor Jorge Castañeda aspiró a la candidatura independiente para la presidencia de la República, simple y sencillamente se le dijo que no existía dentro de la normatividad, tuvo que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero yéndonos aquí a Sonora, Marco, déjame decirte que desde el 2005, en nuestro Código Estatal Electoral, teníamos contemplada la candidatura independiente. A nivel estatal, Sonora contaba con candidatura independiente, cuando menos contemplada en lo escrito, pero en un contexto nacional, a nivel federal no. Pues déjeme decirle que estaba contemplada dentro del Código Electoral, pero no se materializó. Sí. Y por ejemplo, en 2008 la derogan en el caso de Sonora, es decir, Congreso de aquella época. En el Congreso dicen, tenía unos requisitos que eran bastante elevados para esa época, 15% para ser alcalde, 10% para diputaciones o ayuntamientos. Entonces, si estuviera todavía, ¿cuánto necesitaría un aspirante? Para ser gobernador aproximadamente estaríamos hablando de 230,000 firmas, que es un mundo. No, es un y luego mundo. Ya es cuando 2007, 8 y 9 a nivel nacional se hacen una serie de reformas constitucionales en donde ya se modifica la Constitución General y permite ahora sí como derecho constitucional el aspirar a la candidatura independiente. En Sonora se retoma eso a partir del proceso electoral 2014-2015 y es a partir de ahí que tenemos ya toda esta nueva historia en donde se ha ido, digamos, mejorando esa figura. En el pasado, actualmente, ¿cuántos funcionarios públicos lograron ser votados bajo esta figura de candidato independiente en la pasada jornada y ganar? Tenemos 3 presidencias municipales que son independientes. Magdalena de Quino
Cananea, que se reeligió, Es correcto. porque el Sí, sí, 2018 sí. había ganado la presidencia municipal de manera independiente, el 2021 se reelige, creo que es de los primeros, sino que el primer presidente municipal que se reelige a nivel nacional. Y el tercer caso que tenemos es Nacosari de García. Esos tres lugares aspiraron, fueron 11 municipios donde hubo aspirantes a presidencias municipales de independientes, pero también hubo 3 distritos electorales locales. De esos, ellos 3 fueron quienes ganaron la presidencia Diputación. municipal. Presidencia Presidente municipal. Magdalena de Quino, Cananea y Bueno, Nacosari de para García. quien tenga intención y piense que es muy complicado, difícil, imposible, Exacto. pues ahí están esos ejemplos. ¿Cuándo inició y en qué consiste el registro de candidaturas independientes en Sonora? Fíjese que la ley establece que a más tardar nosotros en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el 15 de diciembre deberemos de emitir esa convocatoria. ¿Qué hicimos? El día 13 de octubre la aprobamos en Consejo General esa convocatoria y en ella establecimos que desde el momento mismo de la aprobación, a partir del día siguiente, se podían ir a manifestar su intención, todas aquellas personas que quisieran aspirar a ser candidatos. El 14 de octubre se puede... A partir del 14 de octubre. ¿Ya hay gente que se manifestó? Así es, ya tenemos acercamientos de varias presidencias municipales donde dicen yo quiero aspirar a la presidencia municipal y decirle que es a partir del día 14 de octubre y hasta 10 días antes, así lo vamos a poner, el 11 de enero del 2022, cuando podrán ir a presentar un escrito que es de manifestación de intención con una serie de requisitos básicos. De acuerdo. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es que dependiendo si es aspiración a una diputación o a un ayuntamiento, es el presentar los requisitos de la fórmula para diputados, propietario y suplente, Claro. por ejemplo. O en la alcaldía, pues de la presidencia municipal, sindicatura y las regidurías, todos esos, con una asociación civil conformada a través de un formato que nosotros le damos ahí en la convocatoria, que deberá de registrar ante notario público, ante el Servicio de Administración Tributaria y aperturar una cuenta de banco para señalar ahí la fiscalización de los recursos. Claro. Esos son los requisitos, por eso tienen, si me permites, antes la convocatoria duraba poco tiempo, ahora nosotros estamos dando desde octubre hasta enero para que puedan reunir esos requisitos básicos. ¿Cuántas firmas van a necesitar? La ley señala que será el 3% del listado nominal del distrito o municipio de que se trate con corte al 31 de agosto del 2023. Le pongo un ejemplo. En el caso de Hermosillo, tenemos cerca de 655,000 personas registradas en el listado nominal de Hermosillo. Ahí necesitaría 19,969 firmas. Pues también le pongo el ejemplo de Oquitoa. Oquitoa tiene 471 personas en el listado nominal, necesita 13 personas para que sea registrado como candidato aspirante a la presidencia municipal de Oquitoa. Y así cada municipio, el 3%, un distrito normal anda alrededor de los 3,600 hasta 2,700 firmas por distrito electoral local. ¿Cómo se ha avanzado para tratar de aminorar las diferencias que pueda haber de apoyo entre un candidato independiente y un candidato de un partido político? ¿Cómo va a ser la fiscalización de los recursos? ¿De dónde van a salir los recursos de un candidato independiente? Ahí son aspectos que todavía creo tenemos una deuda pendiente con las candidaturas independientes. Le platicaba la historia. Anteriormente era el 15% para aspirar a la presidencia municipal. Ahorita es el 3%. Se bajó un 12%. Pero aún así, por ejemplo, hay entidades en el país que dicen mientras mayor sea la población de un municipio, menor deberá ser el porcentaje. Te pongo un ejemplo. Zacatecas dice, los municipios mayores, entonces será el 1%, los medianos el 2% y los chicos el 3%. Entonces, me refiero a esto porque, como lo preguntabas, la fiscalización a las candidaturas independientes se les prohíben una serie de, digamos, de derechos como el recibir financiamiento público de personas morales para que ellos puedan acceder a la precandidatura, que le vamos a llamar, que es el apoyo ciudadano. Y es decir, nada más pueden tener recursos privados, contrario a lo que son los partidos políticos que reciben un financiamiento público, pero también a través de militantes y simpatizantes. Y todo ello tiene unos topes que se señalan ahí, son los mismos para partidos políticos que para candidatos independientes, pero que los fiscaliza el Instituto Nacional Electoral, esos ambos aspectos. Precampañas que le llaman a los partidos o apoyo ciudadano para las candidaturas independientes. Claro. Entonces, pero eso ya es materia de los legisladores, ¿no? Hacer los cambios a la ley electoral. Ustedes, obviamente, cuando hay reformas a esta ley correspondiente, pues tienen que tomarlos en cuenta, deben de hacer estos parlamentos abiertos y yo creo que sí hay materia todavía para seguir reformando pues todos los ordenamientos jurídicos. Para eso es la ley.
para irla mejorando, irla cambiando y hacer más competitivo y más accesible la candidatura independiente. ¿Por qué es importante conservarla, protegerla? ¿Por qué es importante como opción para el ciudadano? Fíjese que contrario a lo que piensen, las candidaturas de los partidos políticos, se los mencionaba, es a partir de 1911 cuando se empieza a dar, se fortalece a partir de 1946. Es decir, antes no existía el monopolio, digamos, de los partidos políticos para postular. Y es esa la razón, la principal razón es que los candidatos, los ciudadanos independientes, como se les denomina, son una opción que viene a dar la posibilidad a todas aquellas personas que no caben dentro de los partidos políticos o que no encuentran ahí al candidato o candidata para un puesto de elección. Entonces, sí es muy importante, históricamente siempre ha sido una opción viable. Claro. Y como lo mencionabas, creo que tenemos una deuda con ellos en donde deberemos de modificar nuestra legislación para hacerla más accesible, más fácil y más rápida. Sí. Y sobre todo, consejero presidente, es una opción para el electorado. Para el electorado, exactamente. Es otra opción más, porque bueno, sobre todo en lugares que son poblacionalmente más pequeños, pues es gente que se conoce más, conoce su trayectoria, la calidad moral de la persona, la capacidad tal vez como empresario, y pues una serie de factores que puedan ayudar para la decisión del voto. Vamos a una pausa. Y vamos a hablar de regreso de la paridad de género en regidurías étnicas en ayuntamientos de Sonora. Interesante el tema. Pausa y volvemos. Consejero presidente, es el artículo 2 constitucional de nuestra Carta Magna que les da, obviamente, autonomía a los pueblos originarios de México, ¿no? A las etnias de nuestro país. Por eso, en algunas decisiones que tienen que ver, por ejemplo, como sus representantes ante un ayuntamiento, una diputación, pues tienen que ser colegiados, no tiene que ser platicado o con ellos cotejar lo que la ley establece y lo que los usos y costumbres también y buscar un equilibrio. Es un trabajo, me imagino yo, que ya lo platicará usted, interesante, muy, muy interesante. ¿Cómo se define según el derecho electoral las regidurías étnicas? Fíjese que la regiduría étnica desde 1997 está contemplada tanto en la Constitución de Sonora como posteriormente se adecuó la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Pero lo importante aquí es que la Constitución de Sonora contempla esa figura de regiduría étnica y dice en aquellos municipios donde se encuentren asentamientos de las etnias de la entidad. Claro. Y los obligó en 1997 a generar una nueva ley que la llamaban la Ley para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que era de Ley de Derechos Indígenas, como se le denomina coloquialmente. Y ahí se contempla ya una normatividad específica en donde le reconoce todos los usos, costumbres, derechos y obligaciones a las etnias de la entidad. Hasta el año pasado teníamos reconocidas 8 etnias en la entidad, acaban de reconocer a otras, y dentro de la más importante mencionarle que es la Lipan Apache, que es una nueva etnia. Nosotros teníamos las 8 etnias anteriores tradicionales de la entidad. Yaquis, Concac, Kikapú, Pucapá, Guarijíos, Pimas y Kikapú de Baserac. Y Kikapú de Baserac. Ahora es interesante. Acaban de reconocerlo en esa ley y andan ubicando dónde se encuentran los asentamientos de esa etnia en la entidad. ¿Qué son? Entonces, ¿otra vez? Son las 8 comunidades. No, me refiero a esta etnia que es reconocida. Lipan Apache. ¿Apaches? Así le llaman, Lipan Apache, se llama el nombre. ¿Y en qué región están? ¿Ustedes quedan localizados? Norte de la entidad, básicamente Nogales y alrededor, por ahí. Interesante. Lo acaban de ubicar. Entonces, esa es una figura casi única a nivel nacional, en donde integran, esas regidurías étnicas integran los ayuntamientos. Nada más la diferencia aquí es que son electos a través de usos y costumbres por las propias autoridades de la etnia. Correcto. Esa es la forma. Y tienen que ser originarias de Sonora porque hay muchas etnias como que vienen de otros puntos de la República Mexicana que tienen su asentamiento en Sonora, como en el caso del poblado Miguel Alemán. ¿Sí? Tienen que ser originarias entonces. Ahí sí, digo, con toda la discreción, digamos, sí. ¿Qué es lo que pasa? Corresponde a las autoridades gubernamentales el hacer esos estudios. Y, por ejemplo, está la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que son ellos quienes monitorean quiénes son las etnias en la entidad. Claro. Qué tanto arraigo, dónde están asentados, cuáles son sus usos y costumbres. Y ahí sí, decírselo yo de manera, sería apresurado, les corresponde a ellos el definir si ellas, aun y cuando no son originarias,
tienen derechos. Y creo que si los tienen, nada más que habría que esperar a las resoluciones de las más materia autoridades. para reforma. ¿En qué consiste y cuáles son las etapas de este protocolo de consulta para establecer precisamente los mecanismos para garantizar la paridad de género en las regidurías étnicas en Sonora, la mujer? A ver, hay un protocolo, ¿no? Le platico, son 19 hasta el proceso electoral pasado los municipios donde cuentan con asentamientos en donde se define la regiduría étnica. Nos van a incorporar ahora los Lipan-Apache, es decir, tendríamos 20. Me voy un poquito a la historia. De los 19 municipios en el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, el proceso pasado, hicimos un ejercicio para lograr la paridad. ¿Qué es la paridad? La paridad ya es un principio constitucional que está en todos los cargos públicos. Claro. Y nosotros lo quisimos llevar a la cuestión étnica. Y dijimos, hay 19 regidurías, busquemos que haya 10 de un género y 9 del otro género. Lo hicimos. Los tribunales ahí no nos fueron favorables, nos dijeron que no lo hicimos con el tiempo correcto. ¿Qué es lo que acabamos de hacer ahora, iniciado el proceso electoral? Hicimos un acuerdo donde lanzamos una convocatoria para definir un protocolo en donde vamos a ir a escuchar a las etnias en cada uno de esos 19 municipios donde se encuentran sus asentamientos y vamos a ir a escucharlos para que nos digan ellos qué es lo que piensan de cómo debe ser el método para definir la mitad de las regidurías para hombres y la mitad de las regidurías para mujeres. Y tenemos ahí varias opciones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Un protocolo que viene conforme al derecho internacional y que ya ha marcado tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral, donde nos dice qué es, cómo debemos hacerlo para irlos a consultar. Es decir, nosotros como autoridad administrativa electoral no podemos imponerlo. Claro. Tendremos que ir a consultarlo. Y eso es lo que hicimos, un protocolo para definir la consulta que vamos a llevar a cabo. Hay etapa informativa, deliberativa, consultiva, tengo entendido, etapa de valoración, de opiniones, de sugerencia y la etapa de conclusiones y dictamen. Es que es complejo, ¿verdad? Es complejo. Platíquenos a grosso modo cómo van a ir desarrollando estas etapas. Ya la empezamos el día, nosotros 16 de octubre también empezamos la etapa informativa. ¿Qué implica? Implica que fuimos, ya lo hicimos, de hecho pedí los datos estadísticos, recorrimos más de 9.500 kilómetros porque tuvimos que ir a cada uno de los pueblos y comunidades. Y le pongo un ejemplo, en Navojoa tenemos 24 comunidades, pero en Echojoa 44, en Navojoa tenemos los 24, perdón, en Guatabampo tenemos 100 y pico de comunidades, en donde tenemos que ir. Comunidad por comunidad. Comunidad, pero además es darles una convocatoria. Es difundir lo que se trata, pero también traducirlo a la lengua indígena y estarles informando cuál es el objetivo. Nuestro objetivo es convocarlos. Lo primero es la etapa informativa, que estaremos desde el 16 de octubre al 14 de noviembre, difundiendo en radio, televisión, perifoneo, pero también a través de la publicación en cada una de las comunidades de esa convocatoria, para que ellos acudan después de hacer una deliberación, que es la segunda etapa, en donde ellos acudirán con sus autoridades, se reunirán conforme a sus usos y costumbres y analizarán esa convocatoria que les lanzamos, para que luego vayamos a la tercera etapa de la convocatoria, que ahí sí es la consultiva. Ahí es donde nosotros les vamos a decir, y tenemos para ello 4 fechas, que si me permito, se las leo porque aquí las tengo, es muy importante. Claro. Estaremos el día 22 de noviembre a la 1 de la tarde en Punta Chueca. Muy bien. En donde escucharemos ahí de primera mano los Comcac, pero también estaremos con los Kikapú de Basarac. Muy bien. Porque es la parte donde pudimos reunirlos. El 24 de noviembre estaremos en Cajeme, donde estaremos con los yaquis y pimas de la entidad. El 26 de noviembre a las 12 en Navojoa, en el Teatro Municipal, con los mayos y guarijíos. Y por último, estaremos en el 29 de noviembre en Caburca, en el auditorio de la Casa de la Cultura, con los Cucapá, Tojono y Apache. Esa es la etapa en donde nosotros estaremos directamente con ellos recogiendo los cuestionarios y la información en mesas de trabajo para que nos digan qué es lo que ellos opinan, qué piensan, para después de concluir esa reunión donde tomaremos nota de todas sus opiniones, nos la llevaremos para hacer un análisis a través de la valoración. Y por último, concluir cuál va a ser el método que vamos a definir para que podamos decidir cuál es mitad y mitad hombres. Le pongo el ejemplo práctico. Son 20 municipios los que están ya. No podemos decirlo nosotros, a mí me gusta Hermosillo para mujer o me gusta Cajeme para hombre. Tiene que haber, y estamos nosotros estimando 2 métodos posibles. Uno, la suerte, la insaculación, que siempre ha estado ahí.
y la otra la alternancia. Es decir, donde ya hubo un hombre, deberá seguir una mujer, y donde hubo una mujer, deberá seguir un hombre. Entonces, básicamente, a eso nos va a llevar a concluir para que nosotros como instituto podamos garantizar que haya mitad de hombres en la regiduría étnica y mitad de mujeres. ¿La paridad se tiene que dar o puede dar el caso que alguna etnia diga no? La paridad ya es un principio constitucional que incluso viene considerado dentro de la normativa para las etnias. De acuerdo, yo me refiero a que algún grupo, que esperemos que no, algún grupo étnico diga no vamos con esto. ¿Qué pasaría en ese momento? No se ha dado el caso, bueno. sí hemos tenido apertura. Ha habido apertura. Ya es un principio constitucional y desde hace varios años lo hemos estado intentando con ellos. No creo que sea un problema, pero a pesar de eso, si hubiera problema, están los tribunales que harán acatar y obedecer esa disposición. De momento, el acercamiento que han tenido ha sido positivo. Muy positivo. Igual en el pasado proceso electoral. El pasado proceso electoral, de hecho, ya hubo 12 hombres y 7 mujeres. Buscamos 10 hombres. Fue por una cuestión de tiempo que no pudimos lograrlo, pero por eso en este caso estamos haciéndolo con tiempo para lograr el objetivo. Claro, ¿no? Y confiamos que pues habrá esta paridad y habrá resultados positivos en la forma como dividirse, ¿no? Porque sí, el territorio es grande, los ayuntamientos son bastantes, entonces ahí ponerse de acuerdo en cuáles van a ser hombres y cuáles mujeres va a estar interesante, pero bueno, se está trabajando. Vamos a ir a pausa y vamos a hablar de algo muy importante, la importancia de la participación ciudadana para la democracia y la elección de funcionarios en Sonora. Jóvenes, la credencial para votar, jóvenes, está trabajando el instituto en esta parte grande del electorado en Sonora que serán decisivos en el siguiente proceso electoral. Pausa y volvemos. Vamos con algo de numeralia. ¿Cuál fue el porcentaje de participación en la más reciente jornada electoral en Sonora? Para tener un contexto, ¿no?, de lo que queremos superar todos. Creo que tendríamos que dividirlo en dos procesos electorales. Sí. Le diría que en el proceso electoral pasado, que fue el 2021, teníamos la situación de la pandemia y ahí tuvimos el 43.8% de participación del total del listado nominal. El nada honroso, penúltimo lugar. Y me refiero a que lo comparo porque también tendríamos que ver el proceso electoral 2018-2021, en donde anduvimos alrededor del 51%, pero también el nada honroso, penúltimo lugar. Entonces creo que parámetros de ese tipo nos indican, y le pongo un ejemplo, hubo elecciones en Ecuador la semana pasada, tiene una participación de arriba del 70%, Brasil anda arriba del 70%, Argentina anda arriba del 70%, es decir, se trata de diversos factores, pero en el caso de Sonora, no nada más estamos por debajo de la media nacional, sino que estamos en los últimos lugares. Creo que ese es un área de oportunidad, pero sobre todo es un reto en el cual nos tendremos que enfocar en elevar esa participación ciudadana. Entonces, ¿cuántos ciudadanos estarán en posibilidad de votar en Sonora este 2024 y cuántos de este universo son jóvenes? Aquí están los números que son maravillosos y no dejan mentir. Cerca del 27% del listado nominal. Y vamos a partir de que el listado nominal se mueve y se estaría modificando desde aquí hasta marzo del año que entra, cuando el Instituto Nacional Electoral cierre los números definitivos. Y estos son los que votan. Estamos hablando de aproximadamente a la fecha, cierre de septiembre, 2.239.016 personas son las que tenemos registradas en el listado nominal en Sonora. Es decir, son esas las personas que podrían votar si fuera el día de hoy, por así decirle. Pero no perdamos de vista que tienen hasta febrero para que puedan modificar su credencial, cambiarla del domicilio, y sacarla, reponerla, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita haré un llamado para eso. Se puede ir moviendo. Sí. De esos tenemos que el 27%, cerca de 590,000, son jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Pero aquí es donde nosotros hemos estado haciendo estudios para que podamos elevar ese nivel de participación que tenemos. Y le pongo un ejemplo, miren, en Sonora existen 3 divisiones de ayuntamientos. Dice, aquellos ayuntamientos que son menores de 30,000 habitantes. Y tenemos ahí que son 58 municipios chicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el proceso electoral pasado? Les doy los datos. En ellos participaron 65,439 jóvenes que podían votar. Votaron 31,071, es decir, el 47.4% de los jóvenes entre 18 y 29 de esos municipios menores de 30,000 habitantes votaron.
Luego nos vamos a los municipios medianos que andan entre 30 y 100,000 habitantes, que son 8, ¿sí? Participaron el 30.4%, es decir, Bajó un 29,611, del 47 al 30. Un 17 entre los municipios poblacionalmente chicos a los Así de 30 a 70 a 100,000 medianos. Luego, las 6 municipios más grandes tienen 427,697 jóvenes, de los cuales votó el 26.3%. Entre Es decir, más población tiene un municipio, menos participación del joven. menos participación. tenemos. Así es. ¿Qué está pasando? ¿Qué han detectado ustedes? Nosotros estamos viendo, en primer lugar, la falta de interés de los jóvenes por meterse a la política. Y aquí me permite una frase de un presidente de Estados Unidos que decía que la política debía ser la profesión de medio tiempo de todo mundo, porque deberíamos estar metidos a tiempo completo, casi como políticos o ciudadanos. Y los jóvenes no sienten que se les tome en cuenta, no sienten que la opinión que dan es valorada por las personas, las autoridades, los mayores, etcétera. Entonces, deciden alejarse. Además de otra serie de factores que nosotros consideramos también importantes, pero secundarios, que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con la falta de motivación de los partidos políticos y una serie de actividades. Entonces, vemos que en el apartado de jóvenes, digamos, tenemos una gran oportunidad, un muy buen producto por hacer. Por supuesto. ¿Qué están haciendo ustedes con los jóvenes? ¿Han tenido acercamiento? Nosotros vamos a atacarlos de diversas perspectivas, pero esencialmente tenemos, por ejemplo, en las preparatorias y en las universidades algo denominado Mi Primer Voto, en donde estamos trabajando en conjunto con el Instituto Sonorense de la Juventud. ¿En qué consiste esto? Estamos yendo a hablar con los jóvenes que van a empezar apenas a votar en la preparatoria, que ya tienen los 18 años o al salir de la preparatoria van a tener 18 años. Estamos yéndole a decir cuál es la importancia de su voto. Que ellos son quienes podrán decidir, representan el 27% de la población que tiene derecho a votar, pero que no lo está ejerciendo. Entonces, vamos y hacemos ejercicios del voto, les explicamos la importancia de las elecciones y además nosotros mantenemos un contacto permanente con ellos y los orientamos a algo importante, como acudir al módulo del Instituto Nacional Electoral a sacar su credencial, porque tiene varias finalidades y una de ellas es votar, no la que habitualmente se pretende. Hay que tener la credencial. Pero ese es uno de los programas que tenemos. Tenemos un mercado, por así decirlo, en cada uno de los sistemas, por ejemplo, el COBACH, CECITES, CONALEP, de cerca de 18,000 a 30,000 en cada uno de ellos. Entonces nos estamos enfocando en ellos más en las universidades. Para ello hemos ido con la Secretaría de Educación y Cultura, en donde estamos pidiendo el acceso a las preparatorias o secundarias para hacer el mismo ejercicio. Pero también estamos yendo con cámaras empresariales, con organizaciones de la sociedad civil, en donde nos vamos a sumar a todos los programas en donde ellos puedan fomentar, ya sea, por ejemplo, a los empresarios, tenemos con Canirac un compromiso de apoyarlos. El día de la jornada electoral, aquella persona que acuda con la huella marcada con tinta, se podrá tener derecho a un café, a un descuento, a una promoción. Entonces, eso más una serie de programas que estaremos implementando desde aquí hasta que termine el proceso electoral. La vía democrática en nuestro país tiene corresponsabilidad entre autoridades electorales, gobierno y ciudadanos. Por eso tiene que ser una fiesta familiar. Porque esos jóvenes que ahorita tienen 17 y 18 años, tuvieron 5 años, tuvieron 7 años, 8 años. Y es importante que vean a la familia ese domingo involucrada, que en la sobremesa se platique de la importancia del voto, que acompañen a los grandes a votar. Porque vas inculcándole ese amor a la patria y a la democracia y también haciendo una costumbre prodemocrática interesantísima, ¿no? La familia es fundamental también en todo esto. Nosotros estamos haciendo mecanismos en donde invitamos a la gente que acuda con los niños a votar para que vayan generando esa cultura. Le doy 2 datos estadísticos. El 89% de los jóvenes están en los municipios, los grandes y los medianos. Pero tienen una participación menor al 27%. Entonces, eso hace que nuestra votación en Sonora sea muy baja. El otro tiene que ver con que aproximadamente cada año más de 40,000 jóvenes que cumplen 18 años y pueden sacar su credencial. Entonces, 40,000 jóvenes nuevos que vayan a votar representan el 4% de nuestro listado nominal. Entonces, nosotros vamos por ese porcentaje. Es correcto. Consejero, nos queda 50 segundos. Le agradezco, como siempre, su valiosa participación. Su conclusión. La conclusión de nosotros es fomentar la participación de toda la ciudadanía en la jornada electoral
y no nada más ir a votar. Los estamos invitando también a que formen parte de los consejos distritales y municipales electorales como observadores, y si así lo decidieran, funcionarios de casilla. Pero y si también decidieran formar parte como candidatos o candidatas de un partido político, adelante. Hay formas para todos de participación política. El hecho de que haya una elección implica una inversión para la democracia y todos debemos de participar en ella y debemos de acudir a votar, pero también de participar de manera Consejero activa. presidente, lo voy a comprometer. Este es un programa, es el primer programa de 3 o 4 que me gustaría tener conforme vaya avanzando el proceso 2023-2024. ¿Qué le parece? Con gusto, y esperemos tener resultados mejores en las próximas, reuniones para decirle cómo vamos avanzando con los jóvenes, donde le mencionaba que ya tenemos a más de 4.600 jóvenes en los primeros 10 días donde hemos estado acudiendo con ellos. Es el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Neri Ruiz Arbizo. Muchas gracias, consejero, y por supuesto, muchas gracias a usted. Buenas noches.